Continuamos con esta edición de día lunes de Sama Noticias con la posibilidad de seguir recibiendo invitados e invitadas en nuestro estudio y vamos a hablar sobre la mesa de diálogo Violencia Pública Política que se va a llevar a cabo hoy en la Facultad de Ciencias Sociales. Es por eso que ya nos acompaña, está junto a nosotros Federico Godoy, es abogado, activista, además es docente en la UBA, así que es un placer tenerlo aquí. ¿Cómo está, Federico? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y también está Dolores Córdoba, docente de nuestra universidad, activista en Ni Una Menos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien, muy bien acá, agradeciendo la invitación y bueno, para venir a contarles un poco de qué se va a tratar esta actividad y qué es lo que produjo la convocatoria a esta mesa de diálogo. Bueno, en primera instancia nosotros hablábamos recién, fuera de micrófono y decíamos que es muy importante este tipo de espacios en nuestra provincia, en todo el país, con el contexto actual. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer en ese sentido? Y también enlazarlo en parte con lo que se va a conversar hoy. La propuesta es una propuesta potente, muy potente. Y la potencia la dan los oradores. Tenemos activistas reconocidos por la comunidad sanjuanina y personas reconocidas en el continente americano como autoridades políticas máximas en los temas que vamos a discutir. Tenemos el comisionado, Joel Hernández, es una de las 7 personas que elige la Asamblea de la Organización de Estados Americanos y es el que se encarga de la defensa de los defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos y de los operadores judiciales. Y también vamos a tener al relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión, Pedro Vaca Villarreal. Las dos personas son personas que políticamente tienen facultades para ordenar medidas cautelares, para pedir medidas provisorias contra los estados partes de la Organización de Estados Americanos. Y que ellos estén presentes hoy da una medida de la importancia que tiene el tema para la Convención de Derechos de las Personas, Bien. De derechos humanos. Dolores, ¿cómo ha sido la organización de este evento tan importante? Seguramente aunar fuerzas, miradas también, pero todo va bajo su curso, ¿no? Para que pueda ser de manera positiva y tener esta cantidad de personas tan importantes también siendo parte. Tal cual. A ver, empezamos pensando justamente a raíz de la indagación de 4 compañeras activistas, defensoras de derechos humanos, feministas de San Juan, luego de la marcha del 8M en la provincia. Bueno, fueron citadas a indagatorias, fueron denunciadas penalmente y entonces eso llevó a todo un proceso dentro de nuestro activismo, de nuestra militancia, de pensar esta circunstancia, de pensar en qué momento se da estas circunstancias en el marco de una lucha en la que nosotras nos consideramos defensoras de derechos humanos en la provincia y cómo podía ser que la respuesta fuera la investigación, la criminalización de algunas compañeras como producto de esta marcha, que fue una marcha multitudinaria, una marcha en que se calcula entre 20 a 26 mil personas según el medio, y sin embargo donde el gobierno o el Estado promueve una denuncia penal y a partir de ese diálogo y a partir de, bueno, obviamente hubo que buscar abogados y todo lo que eso significó para el activismo. Nosotras hacemos un activismo asambleario, un activismo que es de organización permanente de compañeras, compañeros y que, bueno, hubo que destinar, además del costo emocional, el costo financiero para esa defensa, el costo de tiempo para esa defensa, y entonces digamos, este tiempo, que es tiempo nuestro, que es cuerpo nuestro, dedicado a acompañamientos de personas en situación de violencia patriarcal o machista, dedicado a articular con organizaciones, tanto en el Consejo Consultivo de la Ley 26485 en la provincia, como con organizaciones en otros espacios, las Madres Protectoras, etcétera. Todas actividades que tienen que ver con nuestra defensa de los derechos humanos y con nuestra mirada de la necesaria transformación del patriarcado
en la provincia y en el mundo, digamos, porque nosotras estamos situadas en esta provincia, pero nuestras miradas, nuestros diálogos, nuestros intercambios van más allá de eso. Entonces, destinar este tiempo a esa defensa ante un Estado que no nos está dando respuestas, pero que a la vez la respuesta que da es una denuncia penal, nos parece un costo excesivo, nos parece además de una característica, digamos, de tiempos a los que no queremos volver, digamos. Hay una denuncia y cuando nosotras vemos qué es esa denuncia penal y qué es lo que y cómo se investiga esa denuncia penal, cómo se investiga el activismo feminista, cómo se investigan las redes, cómo no surge de ningún delito, sino solamente por el hecho de ser activistas, de haber estado en una marcha, de cómo se usan las cámaras del CISEN para perseguir defensoras de derechos humanos en un contexto que no es delictivo, en un contexto de protesta. Bueno, nos preocupa eso y sabemos que es un momento donde post pandemia, crisis económica, donde las protestas empiezan a crecer, la criminalización de la protesta, la persecución a defensores de derechos humanos es preocupante. Y en este sentido articulamos con estas personas, que son personas de relevancia internacional en la protección de los derechos humanos, del derecho internacional, de los derechos humanos, de defensores de derechos humanos y de libertad de expresión, entendida más allá de cómo se entiende habitualmente la libertad de expresión, ¿no? Sino la protesta es fundamental en la libertad de expresión y es fundamental porque permite otros derechos, permite no solo otros derechos consagrados, sino el poder bregar por el reconocimiento de otros derechos. Entonces, en un país como el nuestro, que tuvo una dictadura militar y que después de esa dictadura pudo hacer todo un proceso de memoria, de verdad y de justicia, que fue a través también de la lucha del movimiento de derechos humanos, del cual nosotras también participamos, que hoy se esté recurriendo al derecho penal para disciplinar al movimiento nos parece peligroso y alarmante, y en ese sentido, bueno, convocamos a esta mesa de diálogo porque promovimos además una denuncia contra el Estado por violencia pública política, que es una figura de la ley 26485, que fue incorporada justamente por experiencias de determinadas dirigentes de haber sufrido esa violencia política y que fue incorporada en el 2019 a la ley. Y bueno, y hoy estamos promoviendo esta denuncia contra el Estado. Bien. Bueno, Federico, además de lo que pueden ser términos jurídicos, detalles específicos de algunas causas, seguramente también se buscará llevar, porque además la participación que va a incluir a gran cantidad de espacios de derechos humanos y feministas, tener y trasladar herramientas, ¿no? Desde las experiencias, ¿es uno de los objetivos de hoy? Por supuesto, es el objetivo fundamental. La idea es que esto es un fenómeno que se da en todo el continente y en el mundo, y las soluciones, las respuestas, ya se han tomado a nivel político continental. La Organización de Estados Americanos ya ha tomado postura sobre esto. Ya es claro y es evidente que pintar no es delito en contexto de protesta. Y no hay ninguna persona presa por haber pintado. La pintada ha sido siempre una herramienta de lucha básica del activismo. Y el punto es que ya nos debemos mover, y la propuesta nuestra es nos movamos, porque es una discusión estéril sobre si pintar o no pintar es delito. No es delito. No hay ninguna persona históricamente que esté presa o haya sido presa por pintar en contexto de marcha, por haber cortado un puente, por haber cortado un puente binacional, como fue el puente de Uruguay-Argentina, por haber suspendido el tránsito internacional. Nada de esto, en contexto de protesta, hace a un delito. Y esto es claro, la justicia penal debió desestimar estas denuncias y debió convocar, como dice la Organización de Estados Americanos, el diálogo. En cualquiera de estos casos,
Lo que sí ocurrió es una violencia política. Las herramientas que pensamos bajar tienen que ver con las herramientas en el contexto de protesta, las herramientas que tienen los activistas de defensa a nivel internacional y cuáles son las personas que están puestas por los Estados americanos a defender a los activistas, cuáles son sus funciones, cuáles son sus poderes. Y también una reflexión interna del activismo sobre esto, una reflexión que acompañe no solo el malestar local, sino la preocupación en todos los niveles de la nación. Hemos invitado a referentes de todo el país para que se unan en el seminario como asistentes. Va a ser un formato seminario web, con lo cual solo vamos a ver a los panelistas y vamos a tener un panel físico y un panel virtual. Y algo que es bien importante para señalar sobre la denuncia que presentaron referentas de los feminismos sanjuaninos contra la provincia de San Juan, es que está abierta a la adhesión de los activistas en general y de personalidades en particular. Y una primicia que le podemos dar a ustedes hoy es que una de las personas que ha adherido es un héroe nacional, es Guillermo Ledesma, es uno de los 5 jueces del juicio de la Junta Militar. Él adhirió a esta denuncia contra la provincia de San Juan. Guillermo Ledesma, de los 5 jueces que del juicio de las juntas, quedan 3 vivos. 2 son políticos, 1 es académico, Guillermo Ledesma. Todos los penalistas estudian por sus tratados. Impresionante. Por último, y creo que es válido hacer una reflexión, ¿no? Cómo, y le voy a preguntar a Dolores como habitante de nuestra provincia, cómo existen lamentablemente estos intentos de disciplinar y también de señalizar, ¿no? Y de diferenciar cómo una pintada es distinta a otra, ¿no? Creo que ha sido este el objetivo que lamentablemente se ha querido mostrar hacia la sociedad. Exactamente, porque además ahí justamente en ese punto que vos estás señalando va la cuestión de género. Esto es violencia pública, política por motivos de género. Nosotros decimos, y además está reconocido tanto en los medios hegemónicos que estuvieron tomando el tema, el director de Patrimonio que promueve la denuncia también lo reconoce, la escuela normal estaba pintada. Entonces, ¿qué es lo que en la denuncia inclusive figura? El contenido de las pintadas. Entonces, ahí a lo que están apuntando es a una lucha en particular, que es la lucha feminista, que es la lucha antipatriarcal, y a esa lucha es a la que quieren disciplinar. Y eso junto con estos medios que usaban todo el tiempo palabras como vandalismo, como repudio, como indignación, promoviendo estos discursos de odio que hoy están siendo puestos fuertemente en discusión, porque a qué nos están llevando estos discursos de odio y cómo están lesionando ciertos pactos democráticos o ciertos consensos a los que habíamos llegado en este país. Y por eso es que esta actividad está organizada por organizaciones como son Ni Une Menos San Juan, APDH San Juan y las Hilarias Socorristas en Red. Somos las organizaciones convocantes y forma parte también del panel como miembro del CELS, Vanina Escales, del Centro de Estudios Legales y Sociales, Vanina Escales, que también es sanjuanina y que es una de las miembros fundadores de Ni Una Menos a nivel nacional. Así que contamos con un panel que realmente es muy importante y bueno, esperamos la afluencia de activismos, organizaciones, también de funcionarios y funcionarias, porque nos parece importante justamente esto, poder dialogar sobre cómo estamos encarando esta cuestión en la provincia y una lucha que no es un capricho, que es una lucha que sigue estando en pie porque seguimos teniendo víctimas de femicidios, de transfemicidios, porque seguimos viendo la violencia todos los días y porque nosotras que acompañamos esas situaciones de violencia sabemos que las respuestas del Estado no están. Dolores, Federico, muchas gracias por venir, un placer. Ojalá que este conversatorio, esta posibilidad de charlar sea un puntapié
¿no? Y no quede solamente ahí. Muchas gracias, Muchas eso gracias. esperamos.